Buenos días, mi nombre es Fernanda y mi compañera Claudia y hoy les vamos a hablar sobre el capital contable. Es un tema clave para entender cómo funciona la contabilidad de una empresa y cómo se mide realmente su valor. Muchas veces pensamos que el valor de una empresa es solo el dinero que tiene, pero en realidad es mucho más que eso. Vamos a explorar sobre el concepto de capital, el capital contable, capital social, accionista, lo que es reserva legal, pérdida del ejercicio, valor de una acción y pues el reparto de utilidades. Como introducción tenemos que en esta presentación exploraremos los diferentes tipos de capital, su importancia y cómo se reflejan en la contabilidad de una empresa, destacando conceptos clave como ya lo mencioné antes, que sería capital social, las utilidades y el valor de una empresa. Y bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema, que como ya lo dijo Fernanda, es el concepto de capital. Tenemos una pequeña definición que es que se refiere a los recursos económicos o financieros que posee una persona, empresa o entidad para invertir, producir bienes o servicios y generar riqueza. Tenemos 4 tipos de capitales que son los principales. Primeramente el capital financiero, que es el dinero o activos líquidos utilizados para invertir en negocios, comprar bienes o financiar proyectos. Aquí puede entrar lo que es el dinero en efectivo, los depósitos bancarios, acciones y bonos, créditos y préstamos. Por otro lado, el capital físico es la infraestructura, maquinaria, herramientas y otros activos tangibles necesarios para la producción. Esto, aparte de lo que es el capital, necesita un mantenimiento y modernización para mejorar la eficiencia y productividad de la empresa o de la industria. Después tenemos lo que es el capital social, que son las redes de relaciones y confianza entre individuos o empresas que facilitan la cooperación y el desarrollo. El capital social pueden ser como las redes empresariales y comerciales, las asociaciones cooperativas y la relación de confianza entre empleados y empleadores. Y por último tenemos lo que es el capital humano, que son los conocimientos, habilidades y experiencia de las personas que contribuyen al crecimiento económico. Aquí podemos tener como lo que es la educación y formación profesional, la experiencia laboral y la creatividad e innovación. Pues ahora que sabemos qué es el capital, vamos a ver cómo se mide en la contabilidad. El capital contable es la diferencia entre los activos y los pasivos de una empresa, es decir, lo que realmente pertenece a los dueños o accionistas después de pagar sus deudas. El capital contable tiene una fórmula que sería como tal activos menos pasivos y este es un ejemplo clave. Una empresa tiene un activo de 500,000 pesos y su deuda es de 300,000. El capital contable será de 200,000. Algunos de los componentes clave del capital contable sería que se dividen según su origen o destino. Estos son los principales componentes, que sería el capital social, que son las aportaciones de los socios o accionistas al momento de construir la empresa. Las reservas son fondos de la empresa que guardan para futuras inversiones o emergencias. Las utilidades son las ganancias acumuladas que aún no se han repartido y los resultados son las utilidades o pérdidas obtenidas durante el periodo contable actual. Y ahora vamos a avanzar a lo que es el capital social. El capital social es el monto de dinero o bienes que los socios o accionistas aportan a una empresa al momento de su constitución o en la ampliación de su capital. Representa la inversión inicial y sirve como respaldo para las operaciones de la empresa. Tenemos 3 tipos de capital social que son los principales. Primeramente es el capital mínimo suscrito. Este es el monto mínimo que los socios deben comprometerse a aportar según la legislación de cada país. El capital exhibido es la parte del capital suscrito que ya ha sido efectivamente aportada. Y el capital autorizado es el máximo capital que la empresa puede emitir sin modificar sus estatus. Ahora vamos a ver lo que es un accionista y pues un accionista es una persona o entidad que posee una o más acciones de una empresa, lo que lo convierte en propietario parcial de la misma. Los accionistas pueden ser individuos, empresas u organizaciones que invierten en la compañía con la expectativa de obtener beneficios. Estos se dividen en dividendos, que sería que la empresa obtiene utilidades y decide repartirlas. Los accionistas pueden recibir dividendos proporcionales a su participación. También uno de sus derechos sería el voto,
que es el derecho de que en la asamblea de accionistas puede participar en decisiones importantes como la elección del consejo de administración. Cuando se requiere de hacer liquidación, ya que por una u otra forma la empresa se disuelve, tiene derecho a recibir una parte de los activos restantes después de pagar las deudas. En caso de emisión de nuevas acciones, tiene prioridad para adquirirlas y con derecho a la información tiene o puede obtener a informes financieros y otros documentos relevados sobre la empresa. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, que es la reserva legal. La reserva legal es una parte obligatoria de las utilidades de una empresa que se destina a un fondo que protege el capital social y debe ser al menos el 20% del capital social de la empresa. Esta se forma con un porcentaje de las utilidades netas de cada ejercicio, por lo general del 5 o del 10%. Su objetivo principal es proteger el capital social de la empresa ante posibles pérdidas, y la reserva legal no puede ser distribuida entre los accionistas, sino que debe ser utilizada para cubrir pérdidas. Algunas sociedades, como las sociedades por acciones simplificadas y las sociedades civiles, pueden estar exentas de esta obligación a menos que se estipule lo contrario en su contrato social. Y los administradores tienen responsabilidad ilimitada solidaria en caso de no crear la reserva legal. Bueno, ¿qué son? La utilidad del ejercicio se refiere a la ganancia o beneficio que se obtiene de una empresa durante un periodo contable específico, generalmente un año fiscal, después de restar todos los gastos y costos a los ingresos. Por otro lado, la pérdida del ejercicio es la distribución de sus activos, es decir, el registro de situaciones con resultados negativas. La reserva legal es como un fondo que actúa como un colchón financiero que ayuda a las empresas a afrontar situaciones adversas sin comprometer su operación o su patrimonio. Viene una pregunta que es ¿por qué dentro del capital está la utilidad y pérdida del ejercicio? La utilidad y pérdida del ejercicio se encuentran en el capital ganado de una empresa porque este representa las ganancias acumuladas. El capital ganado es una de las categorías del patrimonio de una empresa. La utilidad del ejercicio es el beneficio final que obtiene una empresa en un periodo de tiempo como un año. La pérdida del ejercicio se produce cuando los ingresos de la empresa son inferiores a sus costos y sus gastos. Y bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es el valor de una acción. El valor de una acción en capital contable es el valor contable total de una empresa dividido entre el número de acciones en circulación. También se le conoce como valor teórico contable o valor en los libros. Bueno, ¿cómo se calcula esta acción? Se calcula con base en el balance general de la empresa. Se obtiene dividiendo el patrimonio neto entre el número total de acciones y se basa en los activos, pasivos y el patrimonio neto de la empresa. Y por otro lado, pues, ¿para qué sirve? Esta es una medida de valor relativamente precisa. Puede ser útil para aprender más sobre una compañía o para encontrar acciones a un precio justo, y sirve para poder negociar el precio del título en el mercado. Hay diferentes tipos de acciones en el mercado. La primera es la valor nominal, que es el precio asignado a una acción en el momento de su emisión. La de valor en libros, que representa el valor contable de cada acción con base a la información financiera de la empresa. Y el valor de mercado, que es el precio real al que se compra y vende una acción en la bolsa de valores. Y ya por último, pues tenemos el reparto de utilidades, que es el derecho constitucional que tiene un trabajador a participar en las ganancias porque obtiene una empresa o patrón por la actualidad producida en los servicios que ofrece en el mercado, de acuerdo con la declaración fiscal. El reparto de utilidades es el derecho que tienen los trabajadores de recibir una parte de las ganancias de la empresa. Se calcula sobre el 10% de la utilidad neta anual y se divide en dos partes. La primera parte es la mitad para todos los trabajadores y la segunda parte es proporcional al salario de cada trabajador. Se distribuye entre los trabajadores de acuerdo con el número de días trabajados y el salario recibido. Y bueno, ya como conclusión, tenemos que el capital no es solo una cifra en los estados financieros, es la base que sostiene la empresa y define su capacidad para crecer y mantenerse con el tiempo. Entender sus tipos y componentes es importante para cualquier emprendedor o inversionista que busque tomar decisiones
informadas y estratégicas. Y bueno, aquí están nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias.